Berlín, capital de la derrota. Berlín, la capital de la derrota, es un recordatorio desgarrador de las consecuencias devastadoras de la Segunda Guerra Mundial. La ciudad, que alguna vez fue un centro de poderío nazi, se convirtió en un símbolo de la derrota alemana. El capítulo 19 de la serie Segunda Guerra Mundial nos ofrece una visión desgarradora de la situación en Berlín. Durante los últimos días de la guerra, la población luchaba por sobrevivir bajo los bombardeos constantes que destruían casas, hospitales, escuelas y dejaban a la población sin comida, sin agua, sin electricidad ni refugio. Asimismo, también las escasez de recursos. Las calles estaban llenas de escombros y la ciudad estaba sumida en el caos y la desesperación. La imagen de Berlín como capital de la derrota se refuerza con la descripción de la población que se ve obligada a refugiarse en los túneles de metro debido a los bombardeos constantes, las escasez de alimentos y la falta de recursos básicos hacen la vida aún más difícil. En el texto también se menciona la importancia simbólica de Berlín como centro del poder nazi, como su caída marcó el fin del crimen. La ciudad era el corazón del poder nazi y su derrota fue un gran golpe simbólico. La derrota de Alemania en el frente occidental. Este fue un proceso complejo y crucial para el fin de la Segunda Guerra Mundial. El punto de la inflexión, la batalla de Normandía, junio de 1944. El desembarco de Normandía fue un golpe decisivo para Alemania, aunque lograron resistir durante varios meses. La ofensiva aliada, con su superioridad, número y recursos, fue imparable. La batalla de Normandía marcó el inicio del fin para Alemania en el frente occidental. La ofensiva de las Ardenes, diciembre de 1944. En un último intento desesperado por cambiar en el curso de la guerra, Alemania lanzó una ofensiva sorpresa en las Ardenes, en Bélgica. Aunque lograron avances iniciales, la ofensiva fue finalmente rechazada por los aliados. Esto fue un golpe duro para la moral alemana. Demostró la superioridad de las fuerzas aliadas. El avance hacia el Rin, enero marco de 1945. Tras el fracaso de la ofensiva de las Ardenas, las fuerzas aliadas continuaron su avance hacia el Rin. Se produjeron varias batallas importantes, como la batalla de Trabris, donde el general Patton logró un avance significativo. La batalla por el Rin marcó el fin de la línea defensiva alemana en el frente occidental. La carrera soviética hacia Berlín, Operación Vístula, orden tras la liberación de Bielorrusia en el verano de 1994. El frente central alemán se había debilitado y los soviéticos habían establecido una cabeza de puente sobre el río Vístula. Esta posición estratégica les permitía lanzar una ofensiva hacia Alemania. La preparación, los soviéticos se dedicaron a fortalecer su posición en la cabeza de puente durante el otoño de 1994. Acumularon tropas, suministros y equipamiento, preparándose para una ofensiva a gran escala. También se enfocaron en el adoctrinamiento político de sus soldados, fortaleciendo la moral y la disciplina. El inicio de la ofensiva, enero de 1945.
Los soviéticos lanzaron una ofensiva a gran escala desde la cabeza del puente de Vístula, en el objetivo de llegar a Berlín. La operación, conocida como Vístula Orden, se caracterizó por su velocidad y fuerza. La estrategia soviética se basaba en su combinación de fuerza bruta y táctica e inteligencia. Utilizaron una intensa barrera de artillería para abrir brechas. La operación soviética para la conquista de Berlín. En esta parte se ofrece una visión profunda de esta operación, mostrando la fuerza y determinación del ejército soviético y la resistencia desesperada de los alemanes. En la planificación, la operación se planeó cuidadosamente por Stanley y sus generales, quienes se reunieron en Moscú para coordinar la estrategia. El objetivo principal era tomar Berlín ante las fuerzas anglo-americanas, y para ello se diseñó una ofensiva a gran escala. La estrategia soviética se basaba en una combinación de fuerza bruta y táctica inteligente. Se utilizaron 3 frentes de ataque principales. El primer ataque, frente a Pilurso, Zhukov se encargó del ataque principal contra Berlín con el objetivo de llegar a Elba. La batalla por los Altos de Zielou, el inicio del final. Tras la operación Vístula-Oder, los soviéticos se encontraban a las puertas de Berlín, pero antes debían superar la última línea defensiva alemana, ubicada en los Altos de Zielou. Esta posición estratégica, con sus 30 metros de altura y una gran pendiente, era un obstáculo formidable para los tanques soviéticos. Los soviéticos se prepararon para la batalla con una intensidad sin precedentes. Acumularon una enorme cantidad de tropas, artillería y equipamiento, y se enfocaron en el adoctrinamiento político de sus soldados, fortaleciendo la moral y la disciplina. El 16 de abril de 1945, los soviéticos lanzaron un ataque masivo contra los Altos de Zielou. La artillería soviética bombardeó las posiciones alemanas durante 20 minutos, pero la mayoría de las tropas alemanas ya se habían retirado a la segunda línea defensiva. Los soviéticos, con su enorme superioridad en número, lanzaron un ataque con tanques e infantería, pero la resistencia alemana fue feroz. El general Heinrici, encargado de la defensa de Berlín, había preparado un sistema defensivo complejo, con trincheras, campos minados y posiciones fortificadas. Las tropas alemanas, aunque estaban agotadas y desmoralizadas, lucharon con tenacidad utilizando cualquier arma que tuvieran a mano. A pesar de la resistencia alemana, los soviéticos lograron romper la línea defensiva de los Altos de Zielou, aunque a un alto coste. La batalla fue particularmente sangrienta, con los soviéticos sufriendo grandes bajas. Así, el 19 de abril, los soviéticos tomaron la ciudad de Zielou, abriendo el camino hacia Berlín. La muerte en las calles de Berlín. Aquí se describe un momento brutal y desgarrador, donde la guerra se trasladó a las calles, convirtiendo la ciudad en un campo de batalla. Esta batalla estaba decidida, pero los alemanes estaban dispuestos a luchar hasta la muerte. Eran conscientes de que los soviéticos buscaban venganza por las atrocidades cometidas durante la ocupación de Rusia. Y obviamente la ciudad estaba devastada por los bombardeos, la escasez de recursos y la lucha callejera. Los alemanes se prepararon para una defensa a ultranza, con el objetivo de defender su capital a toda costa. La ciudad estaba fortificada con torres antiaéreas, campos minados y posiciones defensivas. Las últimas semanas de la guerra se caracterizaron por una lucha callejera brutal. Los soldados soviéticos y alemanes se enfrentaban en las calles, casas y edificios utilizando cualquier arma. Los combates eran despiadados y la ciudad se convirtió en un infierno. La muerte de Hitler. El 30 de abril, Hitler se suicidó en su búnker junto con su esposa Eva Braun. Su muerte marcó el fin del régimen nazi, pero la lucha en Berlín continuó y asimismo, el 2 de mayo, el general Helmut Weidling, comandante de la defensa de Berlín, se rindió a los soviéticos. La ciudad fue devastada y la población sufrió enormemente. Las últimas armas de la guerra.
Aquí se presenta un panorama fascinante de la innovación tecnológica y la desesperación que caracterizaron los últimos años del conflicto. Alemania, en un intento desesperado por cambiar el curso de la guerra, desarrolló las bombas voladoras B-1 y B-2. La B-1 era una bomba con alas, propulsada por un motor de propulsión a chorro que podía volar hasta 400 kilómetros. La B-2, por otro lado, era un misil balístico que podía alcanzar una distancia de más de 300 kilómetros y fue el primer misil balístico de largo alcance desarrollado en el mundo. Además de las bombas voladoras, Alemania también desarrolló otras armas innovadoras, como el cazacohete ME-163 Comet, el primer caza reacción del mundo, y el bombardeo reacción AR-234. Estos avances tecnológicos, aunque impresionantes, no fueron suficientes para cambiar el curso de la guerra. La carrera espacial. El desarrollo de las bombas voladoras y los misiles balísticos sentó las bases para la carrera espacial. Las tecnologías desarrolladas durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente en el ámbito de la propulsión a cohetes, se convertirían en la base para el desarrollo de los cohetes espaciales. Este capítulo nos muestra cómo la innovación tecnológica, aunque impresionante, no fue suficiente para cambiar el curso de la guerra. La desesperación y la búsqueda de una arma definitiva por parte de Alemania nos recuerda la brutalidad del conflicto. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través de la caída de Berlín, un momento crucial en la Segunda Guerra Mundial. Hemos explorado la situación desesperada de la ciudad, la resistencia alemana, la ofensiva soviética y la brutalidad de la lucha callejera. Hemos aprendido sobre las últimas armas de la guerra y hemos visto cómo la guerra transformó la ciudad en un infierno. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Hasta la próxima.